justamente de estos temas que hemos planteado, sumamente interesante. Flavio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carlos. A ver, entendiendo que cada gobierno regional es diferente, que tiene un capital humano diferente, que tienen presupuestos acotados también, ¿cuál debería ser en este momento el principal reto que deberían asumir las nuevas autoridades regionales en nuestro país? Y tienen territorios diferentes. Ok. Una cosa es Loreto, Es verdad. otra cosa es Tumbes. Es verdad. ¿No? Mira, yo creo que ahí un dato muy interesante es algo que recoge el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. Hace un índice de capacidad estatal para la entrega de servicios públicos al 2022. Ok. Y tú ves que Loreto, justamente, está en el último lugar en capacidad para poder entregar 4 servicios básicos: salud, educación, vivienda básica y seguridad pública. Ok. ¿No? Entonces, yo creo que la primera tarea que tiene un gobernador en este momento es poder tener claridad sobre cuáles son los aspectos en donde él tiene capacidad para actuar y tiene que poner el énfasis, ¿no? Es más, diría que ese sería como que el segundo paso, ¿eh? Porque el primer paso es ver qué le dejó el anterior. Claro. ¿Cómo está el presupuesto? Claro, por supuesto, hay que hacer una auditoría ahí. Y además, ¿dónde es que están asignados los recursos Sí, señor. del presupuesto? ¿No? Carlos Anderson decía esta mañana en un Twitter que hay más o menos 1.000 millones de soles parados en construcción de hospitales en las regiones, ¿no? Bueno, la presidenta dijo 18.000 millones que no se han invertido. Acabamos de escuchar a la presidenta, ¿no? Entonces, eso te refleja que los gobiernos que han acabado han tenido una muy pobre capacidad de inversión. Aunque también hay que decirlo que la principal falencia está en el gobierno nacional. Ok. ¿No? Perdóname, pero mencionaste Loreto como esa referencia del CEPLAN. ¿Y qué otras regiones tienen esos atrasos que has mencionado? Mira, si miramos la lista tenemos Ucayali, Puno, Piura. Puno, que es epicentro de las manifestaciones hoy. Exactamente. Puno es un caso interesante, ¿no? Porque tú tienes epicentro de manifestaciones en donde el índice te dice que los servicios públicos que entregan estos 4 básicos son entre los peores del país, ¿no? Y que además su presidente regional que ha tenido problemas de corrupción con los presidentes regionales y según la información de la Defensoría del Pueblo hay problemas con los que suben ahora, ¿no? Entonces tienes una capacidad de gestión muy pobre por parte del gobierno regional y claro, eso afecta directamente en la calidad de vida de las personas. Ok. Flavio, ¿la norma que le permite actuar a un gobierno regional es una norma amplia, es una norma que garantiza descentralización o es una norma que tiene una serie de barreras que no lo permite? Es una pregunta complicada. En nuestro país el proceso de descentralización necesita repensarlo completamente, porque en realidad fracasó. Recuerda que nuestras regiones son departamentos, cuando deberían ser agrupaciones de departamentos. Pero en la época de Alan se intentó un proceso similar y no fue funcionó. Un proceso que no tuvo éxito por diversas razones. Pero si tú miras la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley de descentralización, en realidad un gobierno regional es muy poderoso. ¿Ah, sí? Tiene funciones tan iguales como tiene el gobierno nacional, pero en el ámbito de la región. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Creo que ahí hay varios elementos y hay que destacar 2. A ver. El primero son los equipos técnicos. Ok. ¿No? Llegó enero del 2023, entonces el gobernador dice, bueno, muchachas, ¿qué hacemos? ¿No? Una posibilidad y un escenario es que él ya en su cabeza tenga claro qué cosa es lo que tiene que hacer y dónde están sus prioridades. Lo más probable es que en realidad vean en ese momento qué cosa es lo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un gobierno regional que primero no se ha juntado de los equipos que le permiten gobernar, que no son los mismos equipos que le permitieron ganar la elección. Entiendo. Y segundo, no tiene establecidas las prioridades que están alineadas con las expectativas de la población, por más plata que le des, no va a poder generar buenos servicios para la población. Entonces, yo creo que esos son aspectos centrales en donde probablemente tengamos no un problema normativo, sino un problema de cómo establecer las prioridades de política pública y abordar dichas prioridades en términos en tiempos razonables, ¿no? Ahora, es cierto que la norma es un poquito engorrosa. La inversión pública en nuestro país es engorrosa por los sistemas, la compra de cosas es engorrosa. Sin duda que sí, pero si tú no tienes los equipos y no tienes las prioridades, muy difícil vas a poder transitar por el sistema administrativo. Lo que te quería decir, Flavio, es que no son pocos los gobernadores regionales que siempre han señalado, yo quiero tener al mejor equipo, pero no le puedo pagar. Lo que ganaría cada uno de esos profesionales en mi gobierno regional, ningún buen profesional lo aceptaría.
Pero ahora tenemos mecanismos que no existían hace 20 años. Por ejemplo, tienes los gerentes públicos de servicio, ¿no? Los que vienen de servir. Exacto. Personas que han sido entrenadas, que a estas alturas del partido pues ya tienen experiencia. Un gobierno regional puede solicitar esos equipos para poder fortalecer los equipos internos, ¿no? Es cierto, los honorarios que reciben los funcionarios son bastante bajos si tú lo comparas con las responsabilidades que tienen que asumir. Un gerente de infraestructura puede estar ganando 4.000 soles y tiene un presupuesto para gastar de 600 millones de soles. Claro. Entonces, los espacios para la corrupción son enormes, ¿no? Claro. Ese es un tema que habría que ver la forma en la cual se puede generar algún mecanismo, algún tipo de mejora. También hay que decirlo, ¿no? Hay que apelar un poco también al servicio civil, ¿no es cierto? Pero es un tema complicado que no se va a solucionar en el corto plazo. Pero aún, digamos, tienes debilidades con los equipos, pero si no tienes establecidas las prioridades, muy difícil que puedas sacar adelante un gobierno regional. ¿Los gobiernos regionales tienen planes de desarrollo regional de largo aliento? Los planes de desarrollo regional deben ser actualizados ahora porque tenemos un gobierno de 4 años, ¿no? De hecho, estos planes han estado en un esfuerzo de revisión en los últimos 12 meses probablemente, ¿no? Deberían estar actualizados. Pero dicho eso, no hay mucha ciencia detrás de las prioridades, ¿no? O sea, la gente que necesita buenos servicios de salud, buenos servicios de educación, agua de saneamiento, ¿no? El tema del agua potable, pero ahí tienen la responsabilidad de las municipalidades. Sí, señor. El gobierno regional no tiene mayor responsabilidad, a no ser que haga obras que luego se la pase a la empresa. Claro. Entonces, como que no hay mucha ciencia detrás, es bastante claro lo que tú tienes que hacer, ¿no? Pero el gobierno regional tiene que tomar medidas en tema ambiental, en tema de promoción de la inversión, en temas de la actividad productiva del sector. Es como un gobierno nacional en chiquito, en su territorio. Ayer estuvo en el programa el gobernador regional de Ayacucho, recién electo, Wilfredo Scorima, que además ocupa la gobernatura regional por tercera vez, digamos. Y él venía a Lima, acababa de llegar a Lima, porque tenía una reunión con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas para obtener dinero para una obra que querían hacer en la región. Y yo le preguntaba, pero este rol de pedigüeños que tienen que tener los gobernadores regionales, ¿por qué están así? Me decía, porque no tenemos dinero. ¿Eso es verdad? A ver, ahí hay varios elementos, ¿no? Uno es que efectivamente las inversiones que hacen los gobiernos regionales dependen de las transferencias del gobierno nacional. Y el Ministerio de Economía, hay que decirlo, tiene pues sus procedimientos extremadamente engorrosos. Y hoy más que nunca, por estos temas de digamos, desconfianza que hay en las inversiones, producto de tanto gobernador que terminó preso, es que el MEF tiene mecanismos muy de microgerencia. Entonces se mete en cosas muy pequeñas que en la práctica no debería entrar a pedir y a dar autorizaciones de aspectos que deberían ser manejados en otros niveles no tan arriba dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eso es uno, ¿ya? Lo segundo es que en los momentos en los cuales se hacen las transferencias de dinero, también están asociados a ingresos de dinero, también un poquito a manejo político. Entonces no es que te transfieren las cosas pues en febrero, las pueden estar transfiriendo en agosto o septiembre a veces, ¿no? Entonces también hay ese tema de que hay que decir, oye, necesito que la transferencia ocurra pronto, ¿no? Y un tercer elemento es que nuestros sistemas administrativos, que son los que regulan la acción del Estado, son sistemas que están pensados como compartimientos estancos, ¿ya? Y además no operan fluidamente. Y además son complejos de manejar. Todo eso provoca que tú necesites mucha voluntad política, lo cual implica ir y pedir reunión con el ministro, el viceministro, para que las cosas fluyan. Eso es algo que ya deberíamos tomar acción. Hace tiempo que el Ejecutivo debió tomar acción sobre esos aspectos. Sí, yo pienso lo mismo en eso. Ahora, Flavio, en la urgencia de trabajar políticas públicas en las regiones, ¿cuánto debemos fortalecer la relación intergubernamental en la horizontal, en la vertical y en la horizontal? Mucho, porque uno de los problemas estructurales que tiene el Perú es que su capacidad de articulación horizontal y vertical es muy mala. Es muy mala. Es muy mala, ¿no? Y por varios factores, ¿no? Yo ahí destacaría también dos factores. Los ministerios están pensados para mirar el país sin una lógica territorial. ¿Ya? Entonces lo miran como si el país fuera cuadrado y plano. Y homogéneo, por supuesto. Y homogéneo, claro. Eso afortunadamente está cambiando gradualmente, pero está cambiando las políticas públicas que han salido últimamente. Las miradas tienen esta lógica de territorio, que es clave. Tú para tomar acción en un sitio tienes que mirar el mapa primero para ver qué cosa es lo que hay, ¿no? Claro. Entonces, como tienen esta mirada encapsulada,
el ministerio mira muy mal las cosas. Y eso se replica a nivel de las regiones. Entonces, no miran los circuitos económicos que pueden ser transdepartamentales, sino miran solamente lo que pasa en su región. Tú tienes casos como Cajamarca, que para llegar a Chota, tienes que ir por Trujillo, Sí, pues. ¿no es cierto? Porque no hay acceso Sí, pues. desde la propia ciudad. Y eso ocurre en muchas partes del Perú, ¿no? Yurimaguas está en Loreto, pero está mucho más cerca de San Martín, ¿no? Entonces, son aspectos en donde tenemos una distribución política que impacta en la forma como operamos administrativamente, que no responde a la lógica del territorio. O sea, si uno observa cómo han sido las últimas normas del Ejecutivo, hay conciencia sobre eso. Tenemos el Viceministerio de Gobernanza Territorial en la presidencia del Consejo de Ministros. El enfoque que tiene ministerios como el MIDIS es de articulación, fueron creados con ese espíritu. Entonces se ha avanzado, pero hay que acelerar eso. Sobre lo que has dicho, distribución política, pero también la historia republicana, en función a nuestra distribución política, ha generado identidades. Sí. El tacneño es el tacneño y el puneño es el puneño, y hay una identidad muy fuerte. Entonces, ¿cómo desmantelas esa distribución para un nuevo orden? Complejo, ¿no? Porque eso tiene que ver con el concepto de nación. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si todos nos sentimos parte de la nación, y eso ya nos lleva a una discusión de carácter menos de política pública y más sociológica, antropológica, ¿no? Porque eso tiene que ver con las identidades propias. Así es. Además, algo que yo siempre señalo, un sistema educativo que no construye una identidad nacional, conservando lo valioso que son las entidades locales y regionales, ¿no? Por ejemplo, siempre menciono las cosmovisiones que tienen las comunidades nativas que habitan en nuestro territorio, ¿no? Cosmovisiones extremadamente valiosas, pero que sin embargo como nación no las reconocemos, ¿no? Y que son un activo de la cultura en nuestro país. Y además, no solamente es un activo nacional, es un activo mundial. Claro. O sea, el tener seres humanos que miran el mundo diferente es maravilloso. Es lo más hermoso que puede haber. Y sin embargo, eso como Estado ni lo reconocemos ni lo valoramos tanto. Pero es que al mismo tiempo es una complejidad en sí mismo, porque 42 dialectos que hay en el Perú, échate a hacer libros para 42 que culturas. Ya se han hecho. En el Ministerio de Educación tienen lo que se llama la educación intercultural bilingüe. Seguro. Existe toda una lógica de educación intercultural bilingüe donde tú tienes niños y niñas que aprenden en los primeros grados en su lengua, que es lo que corresponde. Pero te la pongo más difícil. ¿Qué hacemos con las poblaciones que viven en aislamiento voluntario? Por ejemplo. ¿No? Es un tema, yo siempre me pongo a pensar, ¿y cómo pero es fascinante. ¿Tú te imaginas qué pocos países en el mundo pueden tener el orgullo de decir, en mi país hay población no contactada? Es extraordinario, pero es un súper desafío desde la acción estatal. ¿No les puedes dar DNI? Ni salud. Nada, porque se supone que justamente se trata de conservar. O sea, son aspectos que nosotros no hemos terminado de abordar desde las políticas públicas. ¿No? Ahí probablemente es donde tenemos un mayor espacio de mejora. De acuerdo. ¿Cómo valoras este Consejo de Coordinación Viceministerial, esta instancia de coordinación conformada con viceministros que está en la PCM y que podría irradiar a las regiones? De hecho, si tú miras la norma, existen distintos consejos de coordinación. Y de hecho hay uno que es entre las regiones y el Ejecutivo, ¿no? El CCB es un medio a través del cual tú generas una articulación entre los que, valga en verdad, son los que de verdad trabajan en los ministerios, que son los viceministros. Así es. Porque son los que reciben el encargo del ministro y dice, a ver, joven Valor, hay que hacer esto, esto y esto, es el que echa a andar la maquinaria, ¿cierto? Entonces, eso que permite que haya una discusión, se busca que eso permita que haya una mirada intersectorial al momento de aprobar las normas. Entonces, cuando energía hace algo, ambiente opine, justicia opine, producción opine, y cuando llega al Consejo de Ministros es algo que ya está bastante más pensado, hay una reflexión mayor sobre ese tema, y en consecuencia los ministros básicamente es para hacer los ajustes finales, porque ya los viceministros trabajaron eso. Y el CCB existe hace varios años en nuestro país. Entonces hay instancias de coordinación ya creadas con ese objetivo. ¿Y cómo han funcionado? Son muy grandes. Muy grandes. Claro, porque tú no necesitas tener una coordinación entre todo el Consejo de Ministros. Tú deberías tener consejos más pequeñitos. Por ejemplo, el tema que es una responsabilidad que tienen que atender los gobernadores, la minería ilegal. Eso no convoca a todos los ministros.
Eso convoca ministros en particular. Eso debería tener un pequeño CCB, un mini Consejo de Ministros que ataque ese tema. Otro tema que debe ser algo que debe ser prioridad en los próximos 30 años, la desnutrición crónica infantil y más complejo, el desarrollo infantil temprano, sobre el cual ya existe un programa presupuestal, hay una política pública. El desarrollo infantil temprano tendría que tener a los ministros que tienen que ver con ese tema reunidos en un pequeño Consejo de Ministros, que ven los aspectos, se reúnen con el presidente, la presidenta, acuerdan las prioridades y ya no tiene que ver con todos los ministerios, solamente con eso. O sea, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, el gobernador y el presidente, porque ojo que el gobernador tiene su consejo regional. Seguro, que es seguro. Mismo, ¿no es cierto? Y tiene su legislativo, claro. Que es el legislativo y tiene sus gerentes, que son como los ministros, donde ahí sí tienes estos ministros transsectoriales, gerente de infraestructura, gerente de desarrollo económico, gerente de desarrollo social, en los gobiernos regionales que no cambiaron esta lógica a gerencias sectoriales, ¿no? Yo creo que gobernadores o gobiernos regionales como el de Arequipa cometieron un error al hacer esa lógica de tener direcciones regionales transformadas en gerencias regionales, porque perdiste esta capacidad de tener un responsable que mire temas globales. Si eso lo replicas a nivel nacional, tú tendrías que tener que las prioridades que tiene el presidente o la presidenta, las prioridades que tiene el gobernador, la puede ver con equipos más pequeños. Entonces puede haber una mayor reflexión, pueden tomarse más tiempo para poder pensarlo, porque si esos temas los ves en el Consejo Grande o con todos los gerentes del gobierno regional, lo vas a ver muy rápido, cuando es algo que necesita mirar un poco el detalle, ¿no? Y un aspecto central ahí es tener en cuenta que lo más importante es pensarlo desde la perspectiva del ciudadano. Correcto. Es decir, la política pública es importante, hay que mirar cómo avanzamos en términos de indicadores de política, seguro. Pero lo que yo quiero saber es si el servicio que me dan es el servicio pertinente. Por ejemplo, el parto. El servicio de parto debería ser el mismo en todo el Perú. No tendría que ser que si una señora da a luz en Yurimaguas tenga un servicio que es distinto a si una señora da a luz en Magdalena. Tendría que estar garantizado a nivel nacional que es la misma calidad de servicio. Pues, pero sin desconocer el enfoque, porque puede tener un enfoque intercultural o no. Ya, pero es la misma calidad. Pero es la misma calidad. O sea, tú puedes tener parto vertical en Amazonas. Así es. Porque es pero con las mismas garantías para madre y niño. Exactamente. O un parto más en medicina digamos, occidental, en Magdalena, ¿no es cierto? Pero la calidad tiene que ser la misma. Y así, o sea, lo que yo considero es que el presidente o la presidenta debería decir, mira, estos son los 25 servicios que yo me comprometo a que sean de la misma calidad, no importa en qué parte del Perú estés. Y lo mismo debería ser el gobernador. Estos son los 25 servicios en mi región, que no importa en qué parte de Arequipa esté, no importa en qué parte de San Martín yo esté, van a ser de la misma calidad. Interesante. Flavio, una última pregunta que ya el tiempo me ganó. De las cosas que hemos hablado, seguramente si se llevaran a cabo hay que hacer reformas profundas. ¿Son básicamente de corte legislativo o hay que repensar muchos otros elementos, no solo legales? Hay una parte que tiene un componente legislativo, pero principalmente es un tema de gestión. Gestión, ¿no? Es un tema de gestión. Y la gestión, como tú bien sabes, tiene que ver con las personas, bueno, primero con la voluntad, querer hacerlo, segundo con las personas, tercero con los presupuestos y cuarto con los procesos. Correcto. Flavio, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender estos temas. Excelente. Muchísimas gracias. Flavio Ucejo, especialista en políticas públicas, ha estado con nosotros en el programa. Nos ha dado alcances de cosas bien interesantes. Ojalá los gobernadores regionales hayan escuchado esta parte del programa porque lo que Flavio ha transmitido es bien potente y realizable en muchos aspectos.